Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Un feliz inicio de semana, un bendecido lunes. Lunes 29 de diciembre. Estamos comenzando tema de trimestre. Recuérdese que para el trimestre es uniendo el cielo y la tierra. Para esta semana, pues, el título de la lección es Perseguidos, pero no desamparados. Y para el lunes 29, pues hoy nos toca recordar un poco los encarcelamientos, por así decirlo, de Pablo. Por eso dice Pablo encadenado. Es el título para hoy, lunes 29 de diciembre. Bien, hermanos, para entrar en materia, pues le invito a que ahí donde se encuentra, incline su rostro. Vamos a tener una palabra de oración para ser dirigidos por Dios a través de su Santo Espíritu en el estudio de su lección. Oremos. Padre, damos gracias por el tiempo que nos permite de abrir tu palabra, de meditar en ella. Abre nuestro entendimiento y sobre todo, pues, nuestro corazón para atesorar estos consejos, ponerlos en práctica, Padre, poderlos compartir también. Quede con nosotros y bendiga su palabra. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice datos que nos da el actor de la lección o actores de la lección. Pablo menciona, dice, varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Algunos están ahí registrados como en segunda de Corintios 6:5, ahí hay un relato encarcelado, dice. En el capítulo 7 y versículo 5, siempre de segunda de Corintios, también menciona. Y en el capítulo 11 y versículo 23, si usted los lee, ahí va a encontrar que él siempre habla de que atribulado o encarcelado, pues, pero no desamparado. Era lo que lo animaba a este hombre, ¿no? Siempre sentía la presencia de Dios en su vida, que Dios estaba a su lado y que Dios seguía guiando su vida y sus pasos. Es interesante. Por eso dice que el primer caso registrado también ocurrió en Filipos. Esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos del 16 al 24, ahí está la historia cuando Pablo fue encarcelado ahí. Más tarde dice que fue encarcelado brevemente también en Jerusalén. Antes de ser trasladado, dice, a la prisión de Cesarea. Todos estos relatos, hermanos, ahí están, usted los puede ver. Y por eso dice que en otro texto, Pablo dice que estaba en prisión también allí en Filipenses 1:10 y 13. Aunque estaba abajo, dice, eh, el arresto domiciliario de Roma. Y aquí viene algo interesante. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos leído más de una vez, que Pablo era acompañado de un soldado romano. Ahora el autor de la lección nos dice de que era de la élite. Esta palabra élite me da a entender que era de lo mejor que tenía el ejército romano y era un soldado preparado para todo, pienso yo. Bueno, lo interesante es que dice que Ignacio era Ignacio de Antioquía, dice que era un cristiano que también estuvo prisionero igual que Pablo. Y quizás lo custodiaban algún soldado o varios soldados, y él domina a los soldados romanos, estos de élite, dice, como bestias salvajes. Eran, eran brutalmente. Bueno, yo pienso que la Guardia Nacional que nosotros tuvimos aquí se quedaba pachita a comparación de esos soldados. Pero dice de que, por eso él describió, dice que estuvo, dice, en una condición semejante. Describió a los soldados romanos como bestias salvajes, que dice que cuanto más amablemente se les trataba, más brutalmente se portaban con las personas que los trataban amablemente. Tremendo. Bueno, pero en la historia de Pablo nosotros hemos leído y sabemos de que el caso fue diferente.
nosotros hasta pensamos, creemos que ese soldado hasta se convirtió al evangelio y que le daba ciertas libertades que incluso la ley no le permitía a Pablo. Y el soldado se las daba a Pablo cuando estaba preso. Ok, hermano. Con eso en mente, pues entramos a lo que son los textos para esta mañana. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Y la pregunta a responder es, dice que, ¿qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo, dice, soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Cuál era, dice, el centro de su vida? Y vea cómo comienza esta lectura. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 12. Mi versión dice de la siguiente manera. Sin embargo, dice, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Sin embargo, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto es interesantísimo, que si lo escudriñamos bien, le sacamos mucho que decir. Que esto lo que nos indica es que todo lo que usted pueda soportar, todo lo que usted pueda aguantar, vamos a decir, eh, en, en beneficio del Evangelio, apreciados hermanos, no es porque usted es bueno, es paciente, sino porque Dios dice el que le da el poder. Nosotros somos vasos de barro que con poquito nos destruimos o reventamos, como decimos, ¿verdad? Versículo 8 dice, estamos atribulados en todo, dice, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, dice, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo, dice, la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste, dice, en nuestro cuerpo. Versículo 11, porque nosotros, dice, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, dice, en nuestra carne mortal. Versículo 12, termino, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, dice, pero en vosotros actúa la vida. Muy bien, dice que por muy difícil que fuera la vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno, de ver el lado amable, como dijo alguien famoso por ahí, ¿no? Pero véalo por el lado amable. Pues así es que por muy difícil que estuviera Pablo en situaciones difíciles, él siempre dice, veía el lado bueno de las cosas. Y eso le daba, dice, valor para soportar la tensión. A pesar, dice, que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques, Pablo sabía, dice, que no estaba desamparado. Sabía que Dios lo acompañaba, sabía que Dios estaba a su lado. Él sentía su presencia, pienso yo. Veía la mano poderosa de Dios en su vida, en todo lo que él emprendía y en lo que Satanás trataba de destruirlo, veía también la mano de Dios cuidándolo y protegiéndolo. Muy bien, vamos a leer otros textos que están siempre en Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a leer del 3 al 7. Y la pregunta es, dice, ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Bueno, eh, sabemos de que no disponía de ningún recurso así materiales. Espirituales pienso yo que disponía de mucho, pero materiales no. Él siempre confiando en la bondad, en la misericordia y que era de Dios lo que él hacía, pues, y que Dios proveería. Leo entonces segunda de Corintios 6, del 3 al 7, y vea cómo Pablo dice lo siguiente. A nadie damos ocasión de tropezar para que nuestro ministerio no sea, dice, desacreditado. Antes nos presentamos en todo, dice, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. Pues vea lo que a él dice.
y angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, dice, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, dice, longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fatigado, no fingido, perdón, en palabras, dice, de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, dice, a la derecha y a la izquierda. Es lo que decía. El apóstol confiaba en que Dios estaba a su lado. Había necesidades de toda clase, de necesidades, dice él. No, 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 ahí está el texto, ¿no? Que dice en azotes, en cárcel, en alboroto, bueno, trabajo, desvelo, conocimiento y todo lo demás. Pero tenía necesidades. Pero no porque tenía necesidades, llegaba quizás exigiendo, ¿no? No, él dejaba todo a Dios y que Dios proveería. Por eso, mis apreciados hermanos, lo que a continuación dice es que a menudo podemos caer, dice, en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. Eso es cierto. Si vemos todo lo negativo, pero si vemos lo positivo, yo pienso que en vez de desanimarnos, nos animamos, porque vemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha traído, nos tiene hasta el momento. Y si hacemos la comparación de lo que éramos antes, cómo vivíamos antes y cómo Dios nos tiene hoy, creo de que la ganancia es grande, pues, y en vez de desanimarnos, es motivo para animarnos. Pero acá, pues, lo que el actor de la elección hace referencia es qué motivos tenía para que el apóstol se desanimara, tal vez, ¿verdad? Pero él no se desanimaba. Y podría tener muchos motivos, porque Pablo, ¿de dónde venía? Bueno, si Pablo era miembro del Sanedrín, ¿no? Y venía de estar en una postura de la iglesia, yo diría, privilegiada, con autoridad. Y a ver, pues, si de lo que caía en el templo le daban algo también allí, algún sueldito. Y ahora que le tocaba predicar el verdadero evangelio del Señor, andaba acabado el hombre, en necesidades, pues. Y aparte de andar aguantando hambre y cárceles, aflicciones, desvelos, bueno, él en vez de desanimarse, cada día se animaba más. Esto es impresionante, hermano. Nadie ha dicho que trabajar para el Señor es fácil. Lo que verdaderamente trabajan para el Señor, ¿va? Porque hay unos que trabajan para beneficio propio, pues. Y eso ya hoy en día, pues eso ya no se puede ocultar, ni pueden decir que es mentira. Y solo ven su propio beneficio, pues. Y si no hay beneficio, se van. Ay, dejan abandonadas las cosas. Y no es así la cosa, ¿verdad? Por eso dice que en momentos como esos, dice, necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes, dice, es la Biblia, la palabra de Dios, que nos saca tal vez de la ignorancia, de donde estábamos, como lo hizo con Pablo, que creyendo servir estrictamente al Señor, cuántos cristianos no maltrató, cuántos no murieron, más sin embargo, después que él atesoró este mensaje, que al Señor se le aparece y le habla este verdadero mensaje, pues el cambio que tuvo. Así es, porque en ella podemos, dice, aprender de los errores de otros. Allí encontramos también que otros tuvieron errores y podemos aprender de ellos. Y cómo estas personas, dice, obtuvieron la victoria. Además, dice, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor. Muy bien, quiero terminar eh, con un párrafo de El deseado de toda la gente, que está en la página 641, donde la sierva del Señor dice que Cristo, Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. A veces unas son heredadas y otras son cultivadas.
y para grabar, dice, su propio carácter en su iglesia. Pero esto se va a dar, hermano, cuando realmente prestemos un servicio de corazón sincero y que realmente sea para honra y gloria de Dios. Pero si estamos sirviendo al Señor, tal vez por ver que algo mejor podemos lograr, difícilmente vamos a ver esta, esta característica que la sierva del Señor dice, que Él grabará su propio carácter en la iglesia. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Servicio, hermano. Servir, servir y servir. No penséis que he venido, dice, para que me sirvan. No, sino Él vino para servir. No he venido para que crean de que aquí, no. Él se hizo lo más humilde para poder servir. Muy bien, terminamos con lo que dice, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, ahí está el texto que leímos, 2 Corintios 6:4, que dice, antes nos presentamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, característica de un ministro de Dios, paciencia, en tribulaciones, en necesidades y angustia. El verdadero ministro se mantiene firme y fiel, con paciencia, en necesidades y en angustia, y siempre confiando en que el Señor hará la obra y lo sacará adelante si es su santa y divina voluntad. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso dice que Pablo encadenado, pues, reconocía todo esto, que él era un ministro de Dios y que Dios iba a obrar de acuerdo a su santa y divina voluntad y para bien de su obra que él estaba realizando. Que Dios nos ayude en este nuevo trimestre con estas lecciones, que creo que vamos a aprender grandes lecciones, sobre todo de humildad, de que cómo debe de ser nuestro servicio para la iglesia, para Dios, y que realmente deben de ser servicios de corazón, porque Dios conoce el servicio que usted está dando, si lo hace de corazón o lo hace interesadamente por algo otros intereses personales, ¿no? Así es que estudiemos, es mi consejo ya que estamos iniciando, y que Dios nos ayude, es mi deseo y oración en esta mañana. Bendición.